Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El rapto de Cristo. El tema del rapto y el arrebatamiento hoy día sigue siendo uno de los temas fundamentales o más significantes entre algunos de los grupos de fe cristiana. Y aquí en este video lo que quiero es comparar tanto ese punto de fe en la tradición y religión cristiana, porque yo desde que nací, pues en eso fui formalizado y fue la fe que practiqué y tuve, y compararlo con la historia y lo que el rapto a través de la historia es. Y esto es compartir entonces el conocimiento de una realidad que a través de la historia, por ser espiritual, siempre es en cada ser humano. Y aquí, como en esta página de Universidad Cristo, compartimos a Jesús de un punto de vista histórico. Jesús, un hombre como tú y como yo, consciente de el espíritu de vida que él contenía, que lo motivó a vivir de una forma que fue la forma que vino a dar a conocer a sus contemporáneos que no tenían la misma perspectiva o el mismo conocimiento y entendimiento de una realidad eterna. Y esto fue lo que él vino a compartir. Y esto él lo llamó el Evangelio, el reino de Dios, el reino de mi Padre. Y entonces quiero comparar estas dos perspectivas, porque me acuerdo de chiquito en los bancos de la iglesia siempre se escuchaba este gran himno: el mundo no puede ser mi hogar, porque en gloria tengo mi mansión. Y entonces, como es una realidad tan significativa, miremos lo que las historias de la Biblia nos enseñan. Y aquí tengo algunos de estos versos que son bien conocidos, estamos bien familiarizados y vamos a leer algunos de ellos para entonces ver lo que históricamente Jesús habló sobre el rapto o sobre la realidad del establecimiento del reino de Dios aquí entre nosotros. Quiero leer Marcos capítulo 13, versos 26 y 27. Y 13, 26 y 27 dice: y él enviará a sus ángeles para que reúnan a los escogidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Este es uno de esos versos, lo que es Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. También tenemos a Lucas capítulo 21, verso 27. Y el otro que quiero leer es a Juan capítulo 14, verso 3. Y esto es ese gran texto cuando Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entonces después continúa diciendo: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, pues, así es como se interpretan, basado a estos textos, la realidad de este proceso de acontecimientos futurísticos, escatológicos, y aquí es algunos de los textos, o prácticamente los textos que se usan, donde se dice que Jesús pues habló de esta realidad. Pero entonces vamos a ver a través de las escrituras y de la historia lo que podemos aprender de estos textos. Y quiero compartirle entonces en el contexto del ministerio de Jesús. Desde que él comenzó, vemos que a través del periodo de 3 años, él estuvo concientizando a sus contemporáneos de la realidad del reino de Dios, del reino de mi Padre. Y la respuesta a todo esto es conocer que él está hablando de una realidad espiritual.
Y esto debe ser algo que necesitamos tener en mente constante, porque hay una gran diferencia entre las expectativas que siempre se han tenido concerniente a un reino físico, a un reino material, que vienen desde el Viejo Testamento por las promesas que desde el Viejo Testamento siempre han habido con el pueblo de Israel, los contemporáneos a Jesús, y la realidad de un reino físico, donde el Mesías prometido, según las interpretaciones de esta literatura que llamamos Viejo Testamento, iba a ser un rey, un Mesías, para establecer un reino físico. Y habría muchas señales donde manifestaría que la realidad del Mesías, del rey y del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, pues iba a ser manifiesta por una serie de eventos, como que decir, las guerras iban a ser erradicadas, los muertos, basado a las tradiciones, los muertos iban a resucitar de las tumbas, iba a haber paz global y el pueblo de Israel iba a ser establecido como la luz para todas las naciones, para que entonces todas las naciones conocieran al Dios a través de todos estos eventos y a través del reino del pueblo de Israel. Ese es el tipo de trasfondo histórico bíblico que se contiene. Cuando Jesús viene al Nuevo Testamento, basado a la teología de la tradición de fe, ¿ves? Se interpreta que todo continúa siendo una realidad de lo que el Viejo Testamento es. Pero históricamente nos podemos dar cuenta que no es una realidad. Vemos a los judíos hebreos que por más de 2000 años continúan viviendo su vida, sus tradiciones, su fe, su cultura, sus rituales sin el templo, y sustituyeron lo que el templo, después que pasó de ser, lo sustituyeron con el enfoque a las escrituras, a la memorización de las escrituras y a la reinterpretación de las escrituras, rituales y tradiciones. Y así fue como el templo dejó de ser, pero ahora nuevas tradiciones vienen entonces a como quien dice, a llenar el lugar que después que Roma destruyó el templo, pues como decir, quedó vacío. Entonces ahora con Jesús, al él venir a hablar de un reino de mi Padre, él claramente demostró una realidad totalmente diferente, tanto en sus palabras como en sus hechos y sus acciones. Y así entonces manifestó, ves, las señales, las acciones, las señales, como quien dice, corroboraron, afirmaron la realidad de un reino estableciéndose de una manera totalmente diferente. Entonces vamos a ver qué relación hay entre esta manifestación del reino y el establecimiento del reino espiritual con el rapto de Cristo. Entonces a Jesús le preguntaron en Lucas capítulo 17, versículo 20, le hicieron esta pregunta. Quiero que la leamos rapidito. Le preguntaron, concerniente a la venida del reino, uno de los fariseos le preguntó, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó, no pueden describir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y aquí tengo un asterisco en esta Biblia de estudio
Y este entre, cuando uno mira, y aquí en esta notita que dice sobre este verso, dice, o está dentro de ustedes. El reino de Dios, una realidad espiritual. Jesús vino a dar a conocer que es una realidad que nunca se verá con estos ojos, como sus contemporáneos deseaban una realidad de algo físico, porque según su cultura, sus tradiciones, sus profecías, sus leyes, todo apuntaba a la realidad de un reino físico, material. Y Jesús vino a compartir la realidad de un reino espiritual. No se ve con estos ojos, sino se comprende con este ojo, con el ojo del entendimiento y la percepción de lo espiritual. Entonces, por eso les contestó. Entonces, ¿cómo fue? Y la pregunta que continúe, entonces, ¿cómo fue? Y siempre es este rapto o arrebatamiento, según Jesús, es causado a través de este ojo, de verlo con este ojo del entendimiento y la comprensión. La respuesta entonces está en Juan 3:16, el versículo tan mencionado. Pero entonces lo quiero presentar de una forma diferente. Juan 3:16, y también vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 16, versículo 7 al verso 16. Y vamos a tomar un solo verso de ahí, pero les recomiendo que lean todo esto para que veamos el entendimiento. Pero Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí está la clave de todo esto. Es primero conocer que a través de la historia de toda la humanidad, y estoy hablando de la historia de toda la humanidad, de la historia de antes de esto, de la historia de la humanidad que antecede las historias de Génesis. Porque para muchos de nosotros el mundo y la historia de la humanidad comienza. ¿Cómo comienza el libro de Génesis? Con esas historias. Y no, históricamente no. Como hemos compartido, la Biblia es una literatura que se encuentra en el medio de otras literaturas. La Biblia en sus historias no tiene nada que ver ni con el inicio de la humanidad, ni con el fin de la historia de la humanidad. Por ende, necesitamos conocer el espíritu de cómo seres humanos a través de la historia han creado este tipo de literatura y qué representa. Y por eso queremos compartir el lado histórico del rapto de Cristo. Entonces, en Juan 3:16, la realidad del unigénito Hijo de Dios a través de toda la humanidad es el Espíritu. Porque Dios, como dice Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es Espíritu. O en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era para Dios, o Dios mismo. Estamos hablando de una esencia que siempre es a través de la humanidad. Y cómo un ser humano puede percibir o ver, entender, comprender, conocer esta realidad es el Espíritu, el unigénito Hijo del Padre. Y lo describo de esta manera y espero que nos ayude. El unigénito Hijo de Dios es describido como un espíritu. Esto se refiere a la fuerza a través de una nueva experiencia describida con estos sinónimos. ¿Ves? Dios es espíritu. El unigénito Hijo de Dios tiene que ser algo espiritual, un espíritu también.
para nosotros en nuestra ley interpretativa de la Biblia o entendimiento teológico, el unigénito Hijo de Dios fue Jesús, el hombre que vino a morir por nuestros pecados para salvarnos de este mundo pecador y de nuestra naturaleza pecaminosa. Y no, el unigénito Hijo de Dios es el Espíritu de vida que Jesús, el hombre como tú y como yo, contenía dentro de sí. Y esa realidad fue la que él vino a concientizar a los suyos por un tiempo. ¿Por el tiempo de qué? De su ministerio de 3 años. Y entonces continuó leyendo. Por eso Dios es espíritu. El unigénito Hijo de Dios es espíritu. Y aquí les comparto otros sinónimos que la Biblia usa para prácticamente decir la misma realidad. Algo espiritual dentro del ser. Y estos son los sinónimos: el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el abogado defensor, el Espíritu de verdad, aliento de vida y Cristo. Cristo es un espíritu de vida. Entonces, como el sentir que causa la motivación como energía y poder dentro del ser humano para vivir con una conciencia. Es como decir, permíteme leer esto de nuevo. Hablando de los sinónimos, vuelvo y repito, cada uno de estos: el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el abogado defensor, el Espíritu de verdad, aliento de vida y Cristo, ¿ves? Todos estos representan dentro del ser humano el sentir que causa la motivación como una energía, una chispa, un poder dentro del ser humano para vivir con una nueva conciencia lleno de gracia, de verdad, de pureza, de perfección, de fidelidad, de amor, de justicia, de hermandad, de no violencia, y quien procura hacer bien a todos y todos siempre, porque entiende que en el reino de Dios todos somos uno. Y la realidad manifestada del reino de Dios es una realidad espiritual que es causada dentro del ser humano en este abrir y cerrar de ojos. Es en el proceso de la vida que el ser humano viene a contener, viene a entender, viene a reconocer, a darse de cuenta. Y eso causa lo que llamamos rapto. El rapto o arrebatamiento viene a ser un momento emocional dentro del ser humano que a través de la revelación del entendimiento le da un éxtasis, le da un tiempo de emoción intensa, de tal vez sea de risas, de gozo, de felicidad, de llorar. ¿Por qué? Por la revelación de lo entendido. Imagínate qué sería uno poder entender en un instante, que en un instante se te revele tu total libertad. Imagínate una persona con muchos cargos de conciencia, encarcelada en su mente por la formalización desde su niñez de cómo fue desarrollado. Y el tiempo que entonces tardó en esa persona ser liberada aquí. ¿Y qué fue lo que causó tal liberación? Así necesitamos ver la realidad de nuestra historia, de cómo seres humanos, como tú y como yo, naturalmente podemos aprender y entender algo nuevo, y el
momento natural, el tiempo natural que pasa para que entonces dé a relucir lo entendido. ¿Ves? Que uno conozca y entienda y lo comprende y diga, wow, tenga ese momento de, ajá, ahora entiendo. Son las enseñanzas fundamentales sobre el reino de Dios y sus señales fueron manifestadas a través de los conscientes del mismo espíritu de vida que Jesús el Cristo contenía como evidencias que autenticaron la realidad de un reino espiritual y no de uno material. Y esto fue a través del ministerio de Jesús, donde entonces la transformación de seres humanos, de cambiar de una forma egocéntrica de vivir, hipócrita, manipulativa, falsa, vino a trascender a unos seres de vida pasiva, justa, recta. ¿Ves? Basado en la realidad de Dios. Dios es pureza, perfección. Dios es amor. Es aquella persona que conoce todas estas características y cualidades de lo que el nombre de Dios representa. Y es la persona que ahora internaliza tales cualidades y características y se une al mismo espíritu, a la misma esencia. Y ahora es el ser humano que actúa en la misma línea, que su vida es la evidencia manifiesta, perfecta, como señal de que alguien que estaba muerto pasó a vida eterna. Y todo lo que tiene que ver con la resurrección de los muertos es en esta línea, porque estaban muertos al espíritu de vida, estaban muertos al Espíritu Santo, estaban muertos al abogado defensor, estaban muertos al espíritu de verdad. ¿Quiénes? Los contemporáneos. Para nosotros, 2000 años después, necesitamos entender estos textos en la luz del contexto histórico y primero entenderlos a luz de lo cumplido históricamente. Si nosotros miramos nuevamente Mateo capítulo 24, versos 30 y 31, Marcos, como mencioné ahorita, Marcos capítulo 13, versos 26 y 27, Lucas 21, 27, Juan 14, 3. Si miramos los primeros 3 evangelios sinópticos, necesitamos verlo a luz del cumplimiento histórico de cuando Jesús le dijo a sus discípulos en el contexto: hay algunos de ustedes aquí que verán al Hijo del Hombre venir en su gloria. ¿Y cómo fue eso cumplido? Fue cumplido a través del ministerio de Jesús, porque lo que estos textos que se toman como si fueran textos que está hablando sobre eventos escatológicos, no, son textos que están demostrando la realidad del cumplimiento de lo que Jesús dijo que iba a suceder. Pero ¿cómo esto fue escrito? Esto ha sido escrito en forma de literatura simbólica, de forma de literatura espiritual. Por eso te doy un ejemplo. Si miramos el libro de Mateo capítulo 13, creo que desde el versículo 9 en adelante, le preguntan a Jesús: ¿por qué tú hablas en parábolas? ¿Por qué tú hablas en cuentos? Y que él contesta: para los que tienen ojos que no vean, y los que tienen oídos que no escuchen y entiendan. Históricamente, enseñanzas espirituales siempre genuinamente se han preservado
para los que genuinamente desean conocer la esencia del Espíritu para vivir conforme a tal realidad. Por eso el gran texto que dice, no le tires perlas a los cerdos. ¿Ves? Estas riquezas divinas espirituales las compartes con personas que genuinamente reconozcan, soy pobre de espíritu. Soy alguien que no sabe de esto espiritual, pero quiero aprender porque quiero vivir la vida eterna. Quiero unirme a vivir en mi presente la realidad de la perfección, cómo la debo vivir. Y reconozco que en mi sistema, en mi tradición, en mis culturas de fe, me han ayudado hasta un punto. Y necesito entonces crecer para vivir en la unión del Espíritu de vida, en la unión de Dios y ser uno con Dios. Necesito esta facultad, este intelecto necesita ser capacitado a este espíritu de vida. Y en estas enseñanzas, si leemos la letra y las tomamos literalmente como así se nos condicionó a través de la tradición, entonces le imponemos al texto cosas futuras. Pero quien entiende el espíritu de vida que desde el oriente en literatura simbólica, diseñada para instruir a discípulos a vivir en la perfecta unión con el Padre, con Dios, con el espíritu de vida, con el abogado defensor, con el espíritu de verdad, entonces conocen e interpretan y saben que debajo de la letra, el maestro en la parábola, el maestro en el cuento, tiene una enseñanza superior para el genuino discípulo humilde que quiere conocerla. Y si miramos Mateo capítulo 13, hay 8 parábolas del reino que demuestran la realidad del rapto de Cristo en aquellos que entendieron las enseñanzas del Espíritu de vida eterna contenidas en las parábolas de Mateo capítulo 13. Y si nosotros hoy nos damos a la tarea de entender este mismo espíritu de cada una de ellas, descubrimos la realidad del reino eterno, un reino espiritual que siempre es dentro de la persona que en su presente lo encuentra. Por eso es un tesoro escondido. Y eso entonces causa un arrebatamiento, un rapto, como nos dice Hechos, cuando Pablo iba de camino a Damasco, en esta otra historia, de camino a Damasco, mira los símbolos que utiliza. Una luz brillante desde el cielo que resplandeció y alumbró y los cegó. Los cegó, una voz que escuchó. ¿Y qué tiene que ver eso simbólicamente? Como siempre, el ojo. Los ojos representan la conciencia. Al cegarlos es como decir, lo que tú sabes se te borró porque necesitas nacer de nuevo. La voz del cielo es la voz en la conciencia. La voz del Espíritu de vida eterna que siempre es en todo ser humano, que siempre ha existido en toda la historia. Haya escuchado de libros, de historias, de Biblias y de Génesis o no. El Espíritu divino de vida de Dios, la fuerza que motiva a seres humanos a vivir bien, por rectitud, por perfección, por pureza de corazón o simplificándolo todo, por ser bueno,
por reconocer que otro ser humano es semejante a mí. Por eso no le hago a él lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Simplificándolo todo a la máxima ley de oro. Ese espíritu de vida siempre ha estado dentro de cada ser humano. Y por eso vemos en las Escrituras como Pablo habla de un abrir y cerrar de ojos, esa transformación en el proceso mental de cambio a través del conocimiento de una información que crea la experiencia interna dentro del ser que causa la revelación. ¿Ves? La revelación se me abrió el ojo del entendimiento y la comprensión y ahora entiendo este espíritu de vida dentro de mí que me motiva a vivir la mejor versión mía, capaz, humana, para que entonces uno se administre a sí mismo y se perfeccione en este espíritu y esencia de vida, donde hoy, porque este es el momento de esta gran salvación y libertad, como en los días de Noé cuando menos lo esperaban. Por eso Jesús decía, ¿cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora. Porque naturalmente, ¿cuándo viene a ser el momento en que tú entiendes algo? Yo te puedo estar compartiendo esto. Y si tú le tomas tiempo y ánimo y estudio, ¿quién puede decir cuándo será el momento que se te abre el ojo interno y lo captes y veas como que, oh, wow, ahora sí entiendo? Como cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo a Jesús. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres porque esto te lo reveló mi Padre. Y así mismo es esta realidad. Por eso, como un ladrón en la noche, será la venida del Hijo del Hombre, será el rapto de Cristo dentro de la conciencia de una persona. No se sabe cuándo será, pero mientras más tú le des estudio, conciencia, medites, examines tu ser, procures cambiar, entonces el reino de Dios está más cerca. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Uno será tomado por este espíritu de vida y esta conciencia, y otro no, otro se quedará en su egocéntrica conciencia y manera de vivir, como la mayoría de este mundo natural, porque es la naturaleza del ser humano, ser egocéntrico. Y estas enseñanzas del espíritu de vida, de verdad, de pureza, de perfección, de amor, de fidelidad, es lo que lleva a un ser a ser sobrenatural. Como Pablo de camino a Damasco hablé eso, entonces la realidad en nuestra vida es, imagínate uno guiando en medio de un tapón y pensando en esta realidad. Y ¡boom! ¡Wow! Ahora sí que capto esto. ¡Oh, man! O sentado leyendo la Biblia con un cafecito en mano, en el trabajo, en una hora de break o en tu casa, sentado en tu habitación de meditación y ahí contemplando lo que las Escrituras dicen, lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos. Tu espíritu es vivificado por este espíritu de vida y trasciendes de la religión y la tradición al espíritu de vida eterno y lo contemplas, lo ves, lo captas, esta realidad. En Walmart, en la playa. Por eso el día y la hora nadie lo sabe. Porque estamos hablando de una revelación. Y por eso si miramos el libro de Apocalipsis, la revelación de Cristo.
Se está hablando en cuanto a eventos futurísticos para las personas que desean y esperan en eso. Cada cual vive conforme a su fe, a su mente. Pero para otros que buscamos conocer y vivir conforme al espíritu de vida eterno que siempre es una realidad de hoy, en nuestro presente. La máxima experiencia es reconocer: yo soy. Yo soy son unas grandes palabras, porque es el consciente de este espíritu de vida. Y en tal realización, en tal unión, habla: yo y el Padre somos uno. Yo soy uno con este espíritu de vida. Es la máxima experiencia dentro del ser, el realizar, el reconocer, el entender eso. Eso es el Evangelio. Eso es la realidad del reino de Dios en nosotros. Es la realidad del rapto de Cristo. Es en un abrir y cerrar de ojos, se pasa de muerte a vida. Esta siempre es la resurrección de los muertos a vida eterna, porque está hablando de realidades espirituales. Y entonces uno dice, como finaliza 1 Corintios 15, 55, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? La realidad del rapto, del arrebatamiento, es basado a la experiencia que en tu presente vivas, al contemplar y al entender la realidad de este reino espiritual dentro de ti, que te vivifica, que te motiva, que te da el poder y la energía para que nuevos pensamientos formen dentro de ti la nueva actitud, la nueva mentalidad, el nuevo deseo, el nuevo impulso, para entonces tomar nuevos pensamientos que se dirijan en nuevas acciones, en nuevos sentimientos, que revelen en las nuevas acciones este espíritu eterno de vida, este espíritu de Cristo. Y esto es el rapto de un Cristo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.